Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Le damos gracias a Dios por sus bendiciones. Le damos gracias por el haber echado fuera de Puerto Rico, de esta área, esta tormenta que iba a azotar y destruir a Puerto Rico. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos libró de ese huracán, por lo cual le damos gracias a Dios. En esta ocasión quiero leer en San Juan capítulo 5, verso 1 en adelante, 1 al 29, y dice así la Escritura. Hablando Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la voz del Hijo de Dios en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la resurrección, Él estableció que para el día postrero será que Él llevará a cabo la resurrección de todos aquellos que han creído en Él y han partido en el pasado, y también en este tiempo final muchos han partido, pero tienen la promesa de una resurrección. Todos aquellos que cuando vivieron aquí en la tierra creyeron en nuestro amado Señor Jesucristo y obtuvieron el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Porque el que cree en el Señor Jesucristo y nace del agua y del Espíritu tiene vida eterna. Y así es como viene a formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Viene a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que tiene para sus miembros la promesa de la resurrección en el día postrero. La iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la promesa de oír la voz del Hijo de Dios, y los miembros de su cuerpo místico que han partido resucitarán, y los que están vivos serán transformados.
pero primero escucharán la voz del Hijo de Dios. En San Juan capítulo 6, verso 39, en adelante Jesucristo dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando dice en el día postrero, en el día postrero es que él dice que los resucitará. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos en dos lugares, y si continuamos leyendo tendremos 4 lugares en este mismo capítulo 6, donde Cristo mismo nos dice que Él resucitará a todos aquellos que han creído en Él y que han muerto, los resucitará en el día postrero. Esta enseñanza de la resurrección para los creyentes en Cristo, para el día postrero, fue dada por nuestro amado Señor Jesucristo, y también en el Antiguo Testamento fue dada. Por ejemplo, encontramos en el libro del profeta Daniel y en otros libros como el del profeta Isaías y demás libros que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Encontramos que nos hablan del día del Señor, del día postrero, que es el día en que Cristo resucitará a todos los que han creído en Él y han partido. Ahora, esta bendición tan grande para el día postrero la tiene la iglesia del Señor Jesucristo, porque ese es su cuerpo místico de creyentes, los cuales han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y por consiguiente tienen vida eterna. Y lo que necesitan es un nuevo cuerpo, el cual Cristo ha prometido para cada uno de los miembros de su cuerpo místico de creyentes. Cristo representó el día postrero y la resurrección que Él llevará a cabo de los creyentes en Él que han partido, en la resurrección que efectuó de un hombre llamado Lázaro, el cual era un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, Marta, María y también Lázaro tenían el conocimiento que la resurrección sería en el día postrero. Pues en el capítulo 6, Cristo habla en 4 ocasiones de la resurrección para el día postrero, para aquellos que creen en Él. Y luego en el capítulo 11 de San Juan es donde encontramos que Lázaro ya está muerto y está sepultado en una cueva, y aparece Jesucristo cuando ya hacen 4 días que Lázaro está muerto, y Él llega en ese momento en donde ya su cuerpo, el cuerpo de Lázaro, había entrado en corrupción
porque después de 72 horas ya el cuerpo ha entrado en corrupción, y esto muestra que la segunda venida de Cristo para el día postrero y para la resurrección de los muertos en Cristo señala que ya esos muertos en Cristo han entrado sus cuerpos en corrupción, y ya el cuerpo de algunos ha desaparecido por completo. Por ejemplo, los cuerpos de los primeros cristianos que vivieron 2000 años atrás, y luego los que han venido viviendo en años siguientes hasta llegar a este tiempo final. Ahora, Lázaro ya estaba muerto, y Marta dice, ya hiede, o sea que ya su cuerpo había entrado en corrupción. Pero Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esta promesa de Cristo para Marta señala que no importa la situación, no importa que ya su cuerpo se haya corrompido, no importa que no queden ni los huesos de la persona que ha creído en Cristo, nada de eso importa, y nada de eso estorbará la resurrección de ellos, porque el cuerpo que Cristo le dará será un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, conforme a su promesa. Y así todos serán a imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora Él dice que todos los muertos, los cuales han creído en Él cuando estaban vivos y habían escuchado su voz, escucharán su voz, la voz del Hijo de Dios, y resucitarán, así como sucedió con Lázaro. Ahora encontramos que cuando Cristo estuvo hablándole a Marta de su hermano, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque Cristo había enseñado que en el día postrero Él resucitaría a todos aquellos que habían creído en Él y habían muerto. Ahora Marta tenía esa enseñanza clara en su corazón. Pero ahora, por cuanto Cristo va a representar, a tipificar la resurrección de todos los muertos en Cristo, con Lázaro, resucitando a Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, aquí Cristo nos enseña que Él es la resurrección y la vida. Hay personas que esperan una resurrección y esperan vivir eternamente, pero no saben que Cristo es la resurrección y Él es el que resucitará a las personas que han muerto, pero que antes han creído en Él. Y Él es la vida. Él es el que le da vida a los que en Él han creído. Y los ha pasado de muerte a vida. Y no vendrán a condenación en el juicio final, no estarán para ser juzgados, sino que ya han pasado de muerte a vida cuando han nacido del agua y del Espíritu y han entrado al cuerpo místico así del Señor Jesucristo. Porque Cristo le ha impartido vida al darle de su Espíritu y han sido sellados con las primicias del Espíritu para el día de la redención, para el día en que todos los hijos de Dios se regresarán a la vida eterna con un cuerpo eterno, donde Cristo resucitará a los muertos que han creído en Él y transformará a los que estamos vivos en este día postrero, que creemos en nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otra forma para obtener la vida eterna y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo místico de creyentes donde entran todos los que nacen de nuevo del agua y del Espíritu. Todos tenemos entrada a un cuerpo, a la iglesia del Señor, por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia de los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Son los primogénitos hijos e hijas de Dios que de edad en edad han estado apareciendo en este planeta Tierra y han hecho contacto con nuestro amado Señor Jesucristo y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu de Cristo, y así es como han sido colocados en la iglesia de los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, como nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versos 23, donde dice, 22 y 23 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, miren ustedes dónde están escritos los nombres de los primogénitos de Dios, que son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Están escritos sus nombres en ese libro que tiene en la mano derecha el que está sentado en el trono. Y por esa causa es que a medida que ese libro sellado con 7 sellos ha estado cumpliéndose en la tierra, de edad en edad han sido manifestados los hijos e hijas de Dios, los primogénitos escritos en ese libro, han sido manifestados en la tierra, han recibido a Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y han entrado a ese cuerpo místico de creyentes que es la iglesia del Señor Jesucristo, hasta llegar al fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo, en el día postrero, en donde Dios llama y junta con gran voz de trompeta, como dice San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿A quienes juntarán sus ángeles? Los ángeles del Señor Jesucristo, con la gran voz de trompeta, a los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo. Primeramente, junta a los escogidos de entre los gentiles que viven en el fin del tiempo, en el día postrero, y después juntarán a los escogidos de medio del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, para ese recogimiento de los escogidos en el día postrero. Cristo envía sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Quiénes son sus ángeles? Son los 2 olivos y los 2 candeleros, que son los ministerios de Moisés y de Elías, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Estos son los ministerios que estarán siendo manifestados en el día postrero, primeramente en la iglesia del Señor Jesucristo y después con el pueblo hebreo. Estos son los ministerios que estarán operando, siendo manifestados por Cristo en el ángel que tiene el sello del Dios vivo, en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2. Y dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este es el profeta mensajero que en el día postrero viene con el Espíritu Santo
en donde el Espíritu Santo manifiesta los ministerios de Moisés y de Elías. Este ángel enviado por el Señor Jesucristo con este doble ministerio es el ángel del Señor Jesucristo de Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, del cual el mismo Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo? A su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en y a las iglesias. Ahora lo envía primeramente a su iglesia gentil en el día postrero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, para dar a conocer las cosas que han de suceder en el día postrero. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice así también: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero, que es el último profeta mensajero que Cristo envía a este planeta Tierra, a su iglesia primeramente y después al pueblo hebreo. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este es el ángel mensajero, el profeta mensajero, que viene en el día postrero con el doble ministerio de Moisés y Elías. Viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, y para, con ese mensaje de gran voz de trompeta, llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, a los vivos en el día postrero, y luego juntará a los muertos en Cristo en la resurrección que Cristo ha prometido. ¿Quién será el que estará llamando y juntando? El Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Cristo, a través de su ángel mensajero. Es en el día postrero en donde el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, recibirán a Cristo, al ángel del pacto, al ángel de Jehová, al Espíritu Santo, en su manifestación final, en este ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y ellos verán al ángel de Jehová, al ángel del pacto, a Jesucristo revelado, manifestado en ese mensajero final, en el ángel del Señor Jesucristo, en el último profeta mensajero que Jesucristo enviará. Porque ese profeta mensajero estará ungido con el Espíritu Santo, estará ungido con el ángel de Jehová o ángel del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ángel mensajero que unge a Jesucristo en el día postrero, y a través de él se estará manifestando y se estará revelando y estará hablándole a su pueblo con esa gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, y así estará llamando y juntando a todos sus escogidos, porque sus ovejas, él dijo,
que escucharían su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora hemos visto cómo es que los escogidos de Dios de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero estará escuchando la voz del Hijo de Dios por medio de su ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo. Cristo en su ángel mensajero llamando y juntando a todos sus escogidos, viene dándole a su iglesia el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino. Pues ese es el mensaje final, pues ese es el mensaje de la dispensación final, y la dispensación final es la dispensación del reino. Ahora hemos visto cómo es que la iglesia del Señor Jesucristo escucharía la voz del Hijo de Dios en el día postrero. Y hemos visto cómo es que la iglesia del Señor Jesucristo vería a Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, manifestado, revelado en el día postrero. Revelado como de reclamo. El día postrero es el tiempo en donde llegan a su final todos los sistemas mundiales. Y cuando decimos todos los sistemas mundiales, hablamos de todos los sistemas mundiales de los gentiles, o sea, del reino de los gentiles, del imperio de los gentiles que comenzó con el rey Nabucodonosor en la cabeza de oro, el cual fue Nabucodonosor con ese imperio babilónico. Luego vino la segunda etapa del imperio de los gentiles, o reino de los gentiles, con los brazos y el pecho de plata, que fue el imperio medo-persa. Luego vino la tercera etapa del reino de los gentiles, del imperio de los gentiles, que fue el imperio griego, representado en el vientre y los muslos de bronce. Y luego vino la cuarta etapa del imperio de los gentiles, que fue representado en las piernas de hierro, y esa etapa fue el imperio romano. Y luego el imperio romano, la cuarta parte del imperio de los gentiles, tiene dos partes. La primera parte, la parte de las piernas de hierro, ya fue cumplida en el imperio romano de los Césares, y luego viene la parte de los pies de hierro y de barro cocido, que corresponde a este tiempo final, donde 10 reyes darán su poder y su autoridad a la bestia, y será consolidado el imperio de los gentiles, el reino de los gentiles, en el reino o imperio de la bestia. El anticristo, en el cual se encarnará el diablo, estará tomando plenamente ese reino, ese imperio de los gentiles, el cual le había ofrecido a Cristo, el cual Cristo rechazó. Ahora encontramos que en el día postrero el diablo en toda su plenitud se encarnará en el anticristo, en el falso profeta, en el hombre de pecado, y controlará
plenamente el reino de los gentiles. Y durante un lapso de tiempo de 3 años y medio llamado la gran tribulación, el diablo estará encarnado en toda su plenitud en un hombre llamado el hombre de pecado, el anticristo. La bestia será convertido en la bestia y así gobernará sobre este planeta Tierra. Ese será el 666. Ese es número de hombre. Y el que no tenga la marca de la bestia o su número en su frente o en su mano, en su frente, eso nos habla de su doctrina, o sea, nos habla de su mente, de su doctrina, y en su mano nos habla de la obediencia a ese imperio. Ahora, el que no tenga su marca o su número no podrá comprar ni vender. O sea, toda persona tendrá que pertenecer a ese imperio del anticristo, que tendrá la parte política y la parte religiosa. O sea, tendrá que pertenecer a la parte religiosa de ese imperio de la bestia del anticristo, en donde el diablo estará en toda su plenitud, encarnado en un hombre, el cual estará gobernando sobre este planeta Tierra, como gobernó el rey Nabucodonosor y como gobernaron los demás líderes de estos imperios del reino de los gentiles. Ahora, esto es así para el día postrero, porque el diablo será echado del cielo y será echado sobre la tierra y descenderá sobre este planeta Tierra con grande ira, porque cuando eso suceda, cuando sea echado del cielo, sabe que le queda poco tiempo, sabe que le queda solamente un lapso de tiempo de 3 años y medio. Y durante ese tiempo, él tratará de evitar su destrucción, tratará de evitar la destrucción de su imperio, lo va a consolidar y va a obligar a toda persona a estar sujeto a ese imperio. La imagen de la bestia obligará que adoren a la bestia, y será la imagen de la bestia el instrumento principal de la bestia del anticristo en ese gobierno mundial. Todo lo que ocurrió en el comienzo, en la rebelión del diablo en el cielo, se estará repitiendo nuevamente, pero aquí en la tierra. Ya se ha repetido también en diferentes formas, pero será en el día postrero en donde se ha de repetir. Y el diablo, el cual se rebeló en el cielo en contra de Dios, y con él se rebelaron las huestes que él tenía a su cargo,
aquí en la tierra en el día postrero, llevarán a cabo una rebelión también en contra de Dios y su programa. Y para ese tiempo de la gran tribulación, ya Dios habrá juntado a todos sus escogidos de entre los gentiles, habrá juntado a todos los escogidos de la iglesia gentil, y ya estarán transformados y raptados. Y los muertos en Cristo ya estarán resucitados y raptados, y todos estarán en la cena de las bodas del Cordero, porque Dios guardará a su iglesia, a sus primogénitos, de la hora de la tentación que ha de venir sobre esta tierra para probar a todos los que moran en la tierra. Dios guardará a su iglesia de la gran tribulación. Ahora es muy importante en el día postrero escuchar la voz del Hijo de Dios. A través de las edades pasadas, los escogidos en cada edad escucharon la voz de Cristo, la voz del Hijo de Dios, por medio de cada ángel mensajero que Dios envió en esas 7 etapas de su iglesia gentil. Fueron ellos mostrados como 7 ángeles, los 7 ángeles de las 7 iglesias, los cuales fueron representados en los 7 líderes de las 7 iglesias de Asia Menor. Pero en el campo profético representaban a los 7 grandes líderes mensajeros de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. En el cielo eran conocidos en el templo de Dios como las 7 lámparas de fuego que están delante de la presencia de Dios en Apocalipsis capítulo 4 y verso 5, donde dice: y del trono salían relámpagos y voces, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 5 verso 6 nos dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora las 7 lámparas son los 7 ojos del Cordero. Esos 7 ojos están en esos 7 cuernos del Cordero. Los 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia gentil, pues son los 7 poderes que Dios tuvo aquí en la tierra y por quienes Él vigiló durante las 7 edades de su iglesia gentil. Y en Apocalipsis capítulo 1 y verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros
del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Corrijo, antes dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Esos 7 espíritus que están delante del trono son las 7 lámparas y son los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, los cuales son enviados en toda la tierra, y cuando son manifestados en la tierra en carne humana, son la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de esos 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora, Dios es un espíritu, y cuando Él se manifestó en el primer ángel mensajero, allí estaba Dios en el Espíritu Santo, llevando a cabo su obra correspondiente a esa primera edad de la iglesia gentil. Ahí estaba ese Espíritu de Dios manifestado, señalado como el primero de los 7 Espíritus de Dios, o sea, la primera manifestación del Espíritu Santo en su iglesia gentil, en un mensajero, el cual fue el apóstol San Pablo, porque él fue el apóstol de los gentiles para aquella primera edad de la iglesia gentil en Asia Menor. Luego, en Europa encontramos que hubo 5 manifestaciones poderosas del Espíritu de Dios, en 5 mensajeros enviados por Dios a su iglesia para 5 etapas de su iglesia en Asia Menor. Y luego de ahí pasó el Espíritu Santo a Norteamérica, en donde tuvo la 7ª manifestación. La 7ª manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, señalada como el 7º Espíritu de Dios, el 7º ojo, el cual, cuando apareció en la tierra, era un hombre con el Espíritu Santo en Norteamérica, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías como el precursor de la segunda venida de Cristo, y 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, o sea, la edad representada en la 7ª iglesia, la iglesia de Laodicea. Por medio de ese poderoso profeta, el Espíritu de Dios fue manifestado en su 7ª manifestación en la 7ª edad de la iglesia gentil. Podemos ver que fueron 7 grandes manifestaciones del Espíritu de Dios en 7 mensajeros de Dios. Esos son los 7 espíritus de Dios. Son las 7 grandes manifestaciones de Dios, del Espíritu de Dios, en los 7 ángeles mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego el próximo profeta mensajero
en el cual el Espíritu de Dios se estaría manifestando en el día postrero, sería en el ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel del Señor Jesucristo enviado para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Ese es el ángel que viene en el día postrero con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo. Ese es el ángel del Señor Jesucristo, en el cual el Espíritu de Dios se manifestará y hablará a su iglesia gentil y luego al pueblo hebreo. Y es así como escucharemos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz del Hijo de Dios en el día postrero, trayéndonos su mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ese es el mensaje que nos da la fe para ser transformados y raptados. Ese es el mensaje que Él ha prometido para el tiempo final, representado en la gran voz de trompeta o trompeta final. Ese mensaje es la voz del Hijo de Dios en el día postrero, hablando a su iglesia gentil, el Hijo de Dios por medio de su ángel mensajero en la revelación final del Señor Jesucristo, la revelación final del Hijo de Dios en su iglesia, y luego se tornará al pueblo hebreo y verán al Hijo de Dios, a Jesucristo revelado en su ángel mensajero, y escucharán la voz del Hijo de Dios en el día postrero en el cual nosotros vivimos. El día postrero es el séptimo milenio, el cual ya ha comenzado. Y este día postrero es el que tiene la promesa de la voz del Hijo de Dios, dándonos su mensaje final, su mensaje de la gran voz de trompeta por medio del ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y de Elías, para nuestra transformación y rapto, luego de todos ser recogidos en este día postrero. Habrá personas que no entenderán, porque así fue también en la primera venida de Cristo. Cristo dijo que a esas personas que no entendían, no les había sido permitido entender. En San Mateo capítulo 13, Cristo es
el que nos habla estas cosas y nos dice así en el capítulo 13, verso 10 en adelante, 9 en adelante, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Ahora a unos les es concedido entender los misterios del reino de los cielos que están siendo cumplidos, y a otros no les es dado, no les es permitido. Para otras personas, aquellos a los cuales no les es dado entender los misterios del reino de los cielos, las parábolas de Jesús estaban selladas. Pero para aquellos a los cuales les era permitido entender los misterios del reino de los cielos, les era dada la explicación de esas parábolas. Jesús, en una ocasión, hablando del misterio grande que estaba siendo manifestado en aquellos días en la tierra, que era nada menos que el misterio de la primera venida de Cristo, del Mesías, misterio que no entendían muchas personas y que pocos entendían. Y miren quiénes eran los que entendían y quiénes eran los que no lo entendían. En San Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante, dijo Jesús: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y los entendidos? Los sabios y entendidos en asuntos religiosos. Los sabios y entendidos eran los teólogos, los doctores en divinidad de aquel tiempo. Los grandes líderes religiosos de aquel tiempo eran los sabios y entendidos. El sumo sacerdote, los doctores de la ley, los sacerdotes de aquel tiempo, el Sanedrín, compuesto por 70 grandes sabios religiosos del pueblo hebreo, y todos esos grandes líderes religiosos que tenían sus doctorados en divinidad, en teología, los cuales pensaban que porque habían estudiado tanto, conocían todas las escrituras y que conocían todo el programa divino, pues a ellos Dios les escondió el misterio más grande correspondiente a aquel tiempo, el misterio de la primera venida del Mesías. Y miren, con toda la sabiduría humana que habían adquirido en sus seminarios y en sus universidades, y con esos grandes doctorados en divinidad, en teología que tenían, con todo y eso, no entendían que la venida de Cristo, del Mesías, tenía dos partes y mezclaban la primera venida y la segunda venida del Mesías. O sea, no habían comprendido que las profecías mesiánicas hablaba de una primera venida del Mesías, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53,
como cordero fue llevado al matadero, o sea que vendría como cordero de Dios, y su venida como cordero de Dios sería por medio de una virgen, conforme a la promesa dada por Dios en el huerto del Edén, cuando dijo que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente y a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente y la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer, a Cristo, en el calcañar. Ahora, eso se cumplió con la muerte del Señor Jesucristo, pues Cristo es el hijo o simiente de la mujer, porque el Mesías vendría por medio de una mujer. Ahora, luego Dios dio más luz acerca de la venida de la simiente de la mujer, cuando por medio del profeta Isaías dijo: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Ahora, dando Dios más luz, dice que será por medio de una virgen y será ese hijo Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. El mismo Dios encarnado en un hombre, en un niño, el cual crecerá y llegará a ser un hombre, y el cual estará ungido con el Espíritu de Dios, con el ángel del pacto, en el cual morará el ángel de Jehová, conforme a la profecía del profeta Malaquías en el capítulo 3, donde nos habla de un profeta mensajero que Dios enviará para preparar el camino al Señor, al ángel del pacto, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3 y verso 1. Ahora, ¿quién sería ese niño que luego crecería y comenzaría un ministerio poderoso en medio del pueblo hebreo como el Mesías ungido con el Espíritu de Dios? Sería nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, vestido de carne humana, en la forma de un hombre, como un profeta en medio del pueblo hebreo. Pero en ese hombre moraba la plenitud de Dios. Y ese fue el ungido, el Mesías, el Cristo. Pues el Cristo lo que significa es el ungido con el Espíritu de Dios. Y Jesús estaba ungido con el Espíritu de Dios en toda su plenitud. Juan el Bautista le había preparado el camino. Él fue el precursor de la primera venida de Cristo. Juan el Bautista había sido el séptimo profeta mensajero de la séptima etapa o edad del judaísmo bajo la ley. Y después del séptimo, el próximo que vino fue el Mesías, el octavo mensajero con la plenitud del Espíritu de Dios en él manifestada. Ahora, vean ustedes lo que fue la venida del Mesías. Fue la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto,
del Espíritu Santo en carne humana en un hombre llamado Jesús de Nazaret. En ese hombre moraba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, el Verbo, la teofanía, el Logos, el cual estaba encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora este misterio que estaba manifestado en la persona de Cristo, nuestro amado Salvador, estaba escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos de aquel tiempo. O sea, estaba escondido del conocimiento intelectual, del conocimiento teológico, de los grandes líderes religiosos de la religión hebrea bajo la ley, o sea, del judaísmo, como le llaman, o religión de la ley. Y siendo que era tan grande este misterio, fue manifestado en forma tan sencilla, tan simple, que no lo pudieron entender. Tropezaron ¿con quién? Con el velo de carne, que era un hombre sencillo. Aunque era un príncipe, pues venía conforme a la promesa de la casa de David. Venía de Belén de Judea, donde había nacido, pues María y José eran de Belén de Judea, pues eran descendientes directos del rey David. Así es que miren por dónde vino nuestro Señor Jesucristo. Vino por medio de la casa de David. Así es que José, aunque era un sencillo carpintero en Nazaret, era un príncipe de la casa, de la descendencia de David. Y también María. O sea que ellos eran, como diríamos nosotros, de sangre azul. O sea, de sangre real de la descendencia de David. Pero si observamos bien, esa descendencia siempre ha sido humilde, pues el rey David era un sencillo pastor de ovejas allá en Belén de Judea. Ahora, Cristo apareciendo en esta familia, naciendo por medio de María, una princesa, aunque humilde y pobre, lo más seguro, como también José, encontramos que Cristo apareció como el príncipe heredero del trono de David. Le tenían mucho temor, mucho miedo, porque el Mesías sería no solamente rey, sino sacerdote también. El rey Herodes tuvo temor, tuvo miedo, sabiendo que un rey había nacido en Belén de Judea. Como rey, Herodes tuvo miedo de perder su lugar de rey. Luego,
el sumo sacerdote tuvo miedo, tuvo temor de perder su posición como sumo sacerdote, porque el Mesías sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es que el Mesías sería nada menos que rey y sacerdote. En él se encontrarían ambos títulos, y el gobierno de Herodes no quería otro rey, y la religión hebrea no quería otro sacerdote. Por eso encontramos que lo atacaron mucho, lo persiguieron y decían: no reinará este sobre nosotros. El sumo sacerdote no tenía el derecho a reclamar el trono de David, pues tenía que venir por medio de la tribu de David, el Mesías, en su primera venida, y el sumo sacerdote no venía por esa línea, y el rey Herodes tampoco venía por esa línea. El pueblo hebreo, la clase común, clamaba a Cristo como el hijo de David, o sea, lo reconocía como descendiente directo de David, y por consiguiente como príncipe de la casa de David, para sentarse sobre el trono de David. ¿Recuerdan a Bartimeo el ciego que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí? Y cuando también la multitud entró con Jesús a Jerusalén, el día de su entrada triunfal, encontramos que entró como rey. Tendían sus mantos por el camino, y él entró en un burrito que nadie se había montado antes en él, y entró como rey, pues esa era la costumbre en medio del pueblo hebreo. Si ustedes buscan la ocasión en que el rey Salomón fue proclamado rey, fue coronado, ustedes encontrarán que fue montado sobre una mula, y esa era la forma en que lo hacían. Ahora aquí Jesucristo va montado sobre un pollino, hijo de asna, hijo de un animal de carga, sobre un pollino, o sea, sobre un burrito tierno que todavía no estaba trabajando, nadie lo había montado, y entró así como rey, como había sido presentado el rey Salomón cuando fue coronado. Ahora todos clamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al hijo de David. Ahí lo están reconociendo como hijo de David, como el que se sentará en el trono de David. Ahora esto lo están haciendo las personas sencillas, los cuales creían que Jesucristo se sentaría en aquel tiempo sobre el trono de David y reinaría. Por eso en algunas ocasiones quisieron coronarlo, pero él huyó de ellos. Ahora, cuando entra en esta ocasión y los grandes líderes dignatarios de la religión hebrea lo ven, se llenan de ira y de celo, y no están de acuerdo con eso que están clamando aquellas personas, y dicen a Jesús:
¿No escuchas lo que estos dicen? Ordena que se callen estos niños y estos discípulos tuyos. Jesús dice, si ellos callan, las piedras clamarían por ellos. Ellos estaban clamando bien, pues el profeta Zacarías y otros profetas habían dicho, proféticamente hablando para ese tiempo, que el pueblo clamara a Dios y que el pueblo se gozara. Dice Zacarías capítulo 9, verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así fue como Jesús entró a Jerusalén. Jesús conocía las Escrituras y Jesús mandó a dos de sus discípulos a buscar esa asna que tenía ese burrito, porque él vio que el profeta Zacarías dijo que así sería que el Mesías entraría a Jerusalén. Él había entrado en muchas ocasiones a Jerusalén, pero esta entrada aquí, que estaba prometida para el pueblo hebreo del Mesías, tenía que ser cumplida en esa forma. Y fue su entrada triunfal como rey. Pero el pueblo hebreo, Jerusalén, con sus grandes líderes religiosos, a la cabeza de los cuales estaba el sumo sacerdote, rechazaron a su propio rey, al príncipe de la casa de David. Y al rechazarlo, rechazaron todas las bendiciones que él traía para ellos. Estaba escondido este misterio de la primera venida de Cristo, estaba escondido de los ojos del sumo sacerdote, del Sanedrín, aquellos 70 hombres sabios religiosos del pueblo hebreo. Estaba escondido de los doctores de la ley, estaba escondido de todos los sacerdotes y estaba escondido de aquellos fariseos y saduceos. Estaba escondido de todos estos grandes teólogos de aquel tiempo de la religión hebrea que estaba esperando la venida del Mesías. Y no estará encubierto el misterio de la segunda venida de Cristo, de los que están esperando la segunda venida de Cristo, de los sabios y entendidos religiosos, doctores en divinidad, en teología del cristianismo, de tal forma que no entenderán ese gran misterio, y se cumplirá ese gran misterio del reino de Dios, y no lo verán, no lo entenderán. Es una buena pregunta, pues esto ya sucedió en la primera venida de Cristo con los que lo estaban esperando, que era el pueblo hebreo con la religión hebrea. Y ahora la segunda venida de Cristo, ¿quiénes la están esperando? Los gentiles en y con la religión cristiana. De los sabios y entendidos teólogos, doctores en divinidad de la religión hebrea, estaba encubierto el misterio de la primera venida del Señor.
y el misterio de la segunda venida del Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, estará escondida de los sabios y entendidos del cristianismo, de la religión cristiana. Estará escondido ese misterio de los grandes doctores en teología, en divinidad, como estuvo escondido el misterio de la primera venida de Cristo. Pero el misterio de la primera venida de Cristo estuvo abierto a un grupo de personas, de los cuales Cristo dio gracias a Dios. Y en este mismo capítulo 11, en el cual estábamos leyendo, Cristo dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes eran esos niños? En lo natural, un niño es uno que no tiene una preparación académica alta. Un niño es uno que no tiene una preparación universitaria, no tiene grados, no tiene una profesión, no tiene un doctorado, porque a esa edad no se obtiene un doctorado. Y esos niños allá eran los apóstoles del Señor Jesucristo, que en su mayoría eran personas del campo. Unos eran pescadores. ¿Qué puede saber un pescador ignorante de teología? No tiene un doctorado en teología, no es un doctor en divinidad, es un simple pescador. Otros eran agricultores, otros eran cobradores de impuestos, y así por el estilo. Pero a esas personas fue que Dios le reveló el misterio de la primera venida del Mesías. ¿Escondiste estas cosas? ¿Qué cosas? La primera venida del Mesías, de los sabios y de los entendidos, de los que tenían una preparación religiosa, una preparación teológica, y la reveló a los que no tenían esa clase de preparación. Reveló este misterio a aquellos que eran personas comunes, eran del común del pueblo, y a ellos fue revelado el misterio de la primera venida del Mesías. Sigue diciendo el Señor Jesucristo: sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién fue que le agradó que fuera en esa forma? A Dios, al Padre Celestial, para que nadie se gloríe pensando y diciendo que porque ha estudiado mucho, él conoce todas las cosas de Dios. Pues miren, el sumo sacerdote era el más que tenía teología, era un tremendo doctor en divinidad, y fue el menos que supo que Jesús era el Mesías. Ven que no se puede recostar una persona, apoyar una persona en su conocimiento humano, en sus doctorados humanos, ya sean políticos, económicos o religiosos, para entender el programa que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que la persona está viviendo. Todo depende de Dios y aquel a quien Dios le quiera revelar ese misterio o esos misterios, será el que los conocerá.
ni siquiera supieron quién fue la mujer virgen que tuvo el privilegio de ser la bienaventurada a través de la cual vino el Mesías a esta tierra. Quizás lo estaban esperando en la semana 70 y 30 años antes ya estaban naciendo en la tierra. Ahora sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven que no es del que quiere y del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Es a quien Él lo quiera revelar. Así fue la primera venida de Cristo, y en ese mismo orden es la segunda venida de Cristo, y será para aquel a quien Él la quiera revelar, pues estará escondida de los sabios y de los entendidos religiosos de este mundo y de todos estos sistemas religiosos del cristianismo, y aún de todas las demás religiones que existen en la tierra. Pero siempre habrá un grupo de personas a los cuales al Padre le agradará revelarle estos misterios. Él estará revelándole este misterio de su segunda venida a aquellos a quien Él quiera revelar. O sea que no será por conocimiento humano que las personas conocerán la segunda venida de Cristo, sino por revelación del cielo. Como le dijo Jesús a Pedro cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pues todos, cuando Él preguntó ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron a decir: unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros piensan que tú eres algún profeta que ha resucitado, o algún otro profeta que ha resucitado. Y Él pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, o sea, tú eres el ungido con el Espíritu Santo, el ungido con el ángel de Jehová. O sea, ahí lo está reconociendo como el Logos, el Verbo hecho carne, el ángel de Jehová hecho carne, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No se lo había revelado el sumo sacerdote, pues la opinión del sumo sacerdote con relación a Jesús era que Jesús era un falso profeta, era un blasfemo, era un hombre que no se merecía estar vivo. Tampoco se lo había revelado el Sanedrín, tampoco los doctores de la ley,
tampoco los sacerdotes de aquel tiempo, ni los fariseos tampoco. ¿Y quién le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo? Jesús dice, mi Padre celestial. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la roca de la revelación del cielo. La revelación del cielo para conocer, para saber quién es Jesucristo en cada etapa, en cada edad de su programa. Para conocer la manifestación de Jesucristo en medio de su iglesia, de edad en edad, hasta llegar al fin del tiempo, al día postrero, en donde Él tendrá su manifestación final, para la cual se requiere la revelación del cielo, la revelación de nuestro amado Señor Jesucristo, para conocer su manifestación, su revelación final, en el día postrero, en medio de su iglesia, en su ángel mensajero, que viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo, el Verbo, el Logos, en el fin del tiempo, para así el Espíritu Santo, el Logos, el Verbo, Jesucristo, el ángel del pacto, el Hijo de Dios, llamar y juntar a sus escogidos con su mensaje final del Evangelio del Reino, que es la gran voz de trompeta o trompeta final. Y así las ovejas del Señor Jesucristo, del buen pastor, escuchar su voz, la voz del Hijo de Dios en el día postrero. Este misterio está escondido de los ojos de los sabios y entendidos en el día postrero, pero revelado a los niños, a la iglesia del Señor Jesucristo, a los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo del día postrero, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo. En el día postrero Él llama y junta a todos sus escogidos, a todas sus ovejas, de las cuales Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la voz del Hijo de Dios, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el mensaje del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, para pronto los muertos en Cristo ser resucitados, pues ellos tienen la promesa también que escucharán la voz del Hijo de Dios en el día postrero y resucitarán. Y nosotros, los que vivimos escuchando la voz del Hijo de Dios en el día postrero, escuchando esa trompeta final, seremos transformados, y después todos juntos en cuerpos eternos seremos raptados para ir a las bodas del Cordero
en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso es tan importante la voz del Hijo de Dios en el día postrero. Hemos visto la forma en que escucharíamos la voz del Hijo de Dios. Y hemos visto lo que es la voz del Hijo de Dios en el día postrero. Hemos visto que es el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la gran voz de trompeta. Y hemos visto que ese mensaje vendría por medio del ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo en Espíritu Santo estaría hablándole a su iglesia en el día postrero, y así llamando y juntando a todos sus escogidos. Hemos visto la forma establecida por Dios en su palabra para escuchar la voz del Hijo de Dios en el día postrero. No hay otra forma. Por eso es que este ángel, con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, luego irá al pueblo hebreo, y a través de él el pueblo hebreo también escuchará la voz del Hijo de Dios, el Evangelio del reino en el día postrero, y lo recibirá, porque verá a Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y el Espíritu Santo en su ángel mensajero, dándole el mensaje final, el mensaje del Evangelio del reino. Estarán escuchando nada menos que la voz del Hijo de Dios en el día postrero. Pero antes le toca al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, a los miembros de ese cuerpo místico de creyentes que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, luego de creer en Jesucristo, les toca primero a ellos escuchar la voz del Hijo de Dios en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el día postrero, sean habladas sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y sean materializadas en cada uno de ustedes y en mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos, se complete la labor de llamar y juntar, recoger a todos los escogidos, y luego todos seamos transformados y raptados. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer este misterio del reino de Dios, este misterio del reino de los cielos, en donde la iglesia en el día postrero estaría escuchando la voz del Hijo de Dios. Estaremos nuevamente reunidos en la tarde, a las 3 de la tarde, Dios mediante, hora de Puerto Rico, y también a través de este satélite Galaxy 7 Canal 11 y Panansat, y también a través del canal 3 de cable Buena Visión, y a través del canal 22, canal local de Puerto Rico, canal de televisión, y demás canales de televisión de Puerto Rico y otros países que están transmitiendo, y a través también de diferentes radioemisoras amigas en Puerto Rico y
también en otros países de la América Latina y del Caribe y cualquier otro país o nación en donde se esté transmitiendo esta actividad. En la tarde también estaremos a través de estos mismos medios de comunicación. Y luego el miércoles en la noche, próximo miércoles 13 de septiembre a las 8 de la noche, estaré con ustedes a través de estos canales de televisión y satélites y otros canales de televisión y satélites para una actividad especial en donde estaré disertando sobre la venida de Cristo en el día postrero y sus obras, para así poner en claro más ampliamente este misterio del reino de los cielos, del reino de Dios, la segunda venida de Cristo y las cosas que Él estará realizando en este planeta Tierra, en el día postrero. Así es que Dios les continúa bendiciendo a todos, amigos y hermanos presentes y televidentes, y será hasta las 3 de la tarde de hoy domingo en que estaré nuevamente con ustedes. También continuaremos pasando conferencias en video durante estas próximas horas. Luego de terminada esta actividad, estarán viendo una serie de conferencias en video hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde estaré nuevamente con ustedes en vivo para la conferencia de la tarde, donde espero platicar con ustedes más abundantemente de estas cosas relacionadas a la segunda venida de Cristo y las cosas que Él estará haciendo en esta tierra, y las grandes bendiciones que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Con nosotros nuevamente dejo a Félix Caro para finalizar en esta tarde o en esta ocasión esta actividad. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.